Buenas noches, como cada jueves último de mes, les damos la bienvenida a este ciclo de conferencias Camino a los Eclipses México 2023-2024. Y el día de hoy van a estar como cada mes la ingeniera María Alejandra Pérez López y el profesor José Alfredo González Sosa, quienes el día de hoy nos darán el tema eclipses históricos. Y bueno, no nos queda más que darle la bienvenida a nuestros compañeros de Astronomía Andrómeda y miembros de la Sociedad Astronómica de México. Les cedemos la palabra. Bonita noche, Ale. Adelante. Pues esa es la intención, ¿no? De hacer estas conferencias y de llevar a todos ustedes estas pláticas. Y por acá pues ya tenemos también a Alfredo. Hola, buenas noches. Que también se une aquí a la transmisión para que podamos pues mostrarles aquí la presentación que tenemos para todos ustedes. Como les comentaba, el tema de hoy son los eclipses históricos. Vamos a ver un poquito de historia acerca de cómo han ido ocurriendo algunos eclipses alrededor, ¿no? Bueno, conforme ha pasado el tiempo y las situaciones que se han desprendido de esos eventos. Sí, porque es bien interesante. Buenas noches, ¿cómo están todos? Perdón el retraso. Buenas noches, Alfredo, bienvenido. Gracias. Sí, es bien interesante cómo a lo largo de la historia han ocurrido eclipses que han marcado a la humanidad. Entre la ficción, entre la incertidumbre, entre la ignorancia, entre el conocimiento, la historia de la humanidad está muy ligada a los eventos naturales, en este caso los eclipses de sol. Y pues vamos a ver algunos que han ocurrido en la historia, que en algunos casos, como decía, caen en la ficción, pero algunos otros son muy históricos. Y pues también, como decía Ale, es importante estar bien informado sobre cómo funcionan los eclipses. Estamos en pleno siglo, ya no 20, sino 21, y todavía seguimos a veces con ciertas ideas que pues son del medievo. Son del medievo, entonces precisamente estas pláticas se tratan de que estemos en el siglo XXI y más allá. Así es. Y bueno, entonces vamos a dar comienzo a la plática. Permítanme compartirles nuestra pantalla para mostrarles la presentación que tenemos aquí preparada para todos ustedes. Y bueno, vamos a iniciar. Ok, como decíamos, el ciclo de conferencias se llama Camino a los Eclipses México 2023-2024 y el tema, es el tema número 2 y es eclipses históricos. Y bueno, vamos a empezar. Pues miren, como les decía hace un momentito, desde aquellos tiempos en que el hombre ya es hombre, se han observado miles de cosas, desde los rayos, desde el sol, desde la luna. Y hablando del sol y la luna, la interacción entre ellas, entre ellos, perdón, ¿qué es lo que causa los eclipses? Los hombres han visto eclipses de sol, aquellos en que la luna pasa a través de el astro rey y nos deja sin su luz, nos deja en una sombra causada por la luna. Y entonces el ser humano al no tener un conocimiento científico de qué es lo que ocurría, pues los interpretaba como milagros, símbolos de la ira de Dios, augurios y siempre malos, igual que por ejemplo, los cometas, o caídas de reyes, de reinos. Entonces, siempre han tenido Una connotación negativa, ¿no? terrible. O sea, no lo vemos como algo positivo, como algo bonito, ¿no? Creo que eso se ha empezado a dar tal vez ya en épocas más modernas. Sí. Y aún ya celebramos, o sea, ya es toda una fiesta, ¿no? Para los que sabemos de qué se trata en realidad. Así es, pero aún así acuérdate del eclipse de 2017. Que no dejaron salir a los niños. Sí, es lo que les comentaba ahorita. Sí, o sea, y en vez de ser una fiesta, pues fue un encierro. Y eso no debe ser, sobre todo cuando estamos formando a nuestros niños, les estamos dando conocimiento para que crezcan desde el punto de vista científico intelectual, y pues no debe ser así, porque estaríamos regresando
al oscurantismo y épocas más atrás. Así es que pues lo que podemos ver aquí en esta imagen representa lo que para los antiguos un eclipse representaba: miedo, temor, malos augurios. Imagínense el ser humano de hace 10,000 años, de repente hacerse el día-noche, ya se habían enojado los dioses, se iba a acabar el mundo, ¿qué es lo que iba a pasar? Entonces, pues siempre ha habido interpretaciones de estos eventos que distan mucho de ser lo que actualmente nosotros sabemos. Así es. Si es que vamos con la segunda lámina. Y bueno, pues para empezar, vamos a mostrarles lo que fue el eclipse más antiguo del que se tiene registro. Pues probablemente hubieron muchos eclipses más, pero pues desafortunadamente pues no existía tal vez la manera de registrarlos, o no se les ocurrió, no lo sé. no había escritura. No había escritura, ajá, pero pues del más antiguo que se tiene registro ocurrió el 5 de marzo del año 1223 a.C. en la ciudad portuaria de Ugarit, actual Ras Shamra, en Siria. Se documentó por escrito el primer eclipse solar registrado por la historia, un eclipse total que oscureció el cielo durante 2 minutos y 7 segundos. Imagínense, 2 minutos y 7 segundos, toda una eternidad cuando no sabemos qué ocurre. Y como bien dice Ale, es el primero que se registró, porque eclipses han habido muchos alrededor del mundo a lo largo de la historia, pero el primero en el que la gente escribió algo o tomó nota de algo fue este. Estamos hablando de hace cuántos años, estamos en el 2023, y aquí estamos hablando de 1223, antes del inicio de nuestra cuenta. Son 3,246 años hace. O sea, mucho tiempo. Es un montón de tiempo. Antes, todos los registros eran una tradición oral que se iba transmitiendo de boca en boca. Así como todavía la historia contemporánea en algunas culturas continuó ocurriendo, continuó transmitiéndose. Aquí ya tenemos un cambio fundamental, ya registraron algo. Así es, entonces resulta que se tiene cuenta del registro gracias a una tablilla de arcilla descubierta en 1948 durante una excavación arqueológica, que entre otros datos aportó una descripción que indica cómo el sol se había escondido avergonzado. ¿De dónde sacaron eso? Ajá, sí, o sea, veamos, o sea, la manera en cómo interpretaban este tipo de eventos, pues nuestros antepasados, ¿no? La gente que vivió en esa época. Si bien en un principio los primeros análisis precisaron que el eclipse tuvo lugar el 3 de mayo del año 1375, una datación posterior, más precisa en términos técnicos y publicada por la revista Nature, en 1989 corrigió la fecha, entonces ya se quedó como el 5 de marzo del año 1223. El nuevo método de datación se basó en datos provistos por la propia tablilla, que menciona la fecha y también una descripción del planeta Marte, visible durante el eclipse, lo que permitió corroborar la información. Acuérdense que la astronomía está tan adelantada que incluso en nuestra mano, en nuestro teléfono inteligente, podemos utilizar el Stellarium y podemos regresar en el tiempo. Entonces, podemos, por medio de cálculos matemáticos, podemos saber qué había o sea, qué había en el cielo en un momento determinado. Y aquí, por ejemplo, se describe que se veía Marte. Entonces, se hacen cálculos, se hacen simulaciones y llegamos a la fecha, pues, medianamente correcta, que es el 3 de mayo del año 1375 a.C. O sea, algo así como 1223, 1323, son 100 años, pues unos 140 años, 142 años de diferencia, que en términos relativos, pues no es mucho en nuestra historia,
pero en términos astronómicos, para precisión, pues sí lo es. Así es que el registro más antiguo es en la actual Siria. Interesante, ¿no? Ok. Ahora vamos con este otro dato importante en la historia de los eclipses. Y es que en el año 585 a.C., Tales de Mileto logró predecir por primera vez con exactitud el eclipse de Sol que pasaría el 9 de julio de ese año en el antiguo Oriente Próximo. Aquel eclipse fue un eclipse total de Sol que se observó en Anatolia al final de su recorrido y cuya duración fue de 3 minutos 24 segundos. Un eclipse total de Sol ocurrió durante la batalla del río Jalis, que llevó a la paz entre Aliates y Ciáxares. Aquí tenemos ya la primera evidencia de que pues uno de estos eclipses provocó un cambio, ¿no? Pues en la historia, ¿no? O generó cierta reacción en los pobladores de ese tiempo, que incluso hizo que se estuvieran en paz. Yo no sé qué pensarían al ver que sucedió esto, Pues que la ira de que, los dioses acuérdate iba a que eran caer los sobre ellos. dioses griegos y Ajá. demás. Entonces, aquí estamos hablando ya de un científico. Acuérdense que Tales de Mileto hizo un teorema sobre las líneas paralelas, las rectas, el teorema de Tales. Entonces no era cualquier Tales de Mileto, era vamos a llamarle un científico. ¿Y cómo logró predecir por primera vez un eclipse? O sea, a través de medios matemáticos, de observación, y nos vamos dando cuenta de que estamos hablando de pues casi medio milenio antes de nuestra era, antes de Cristo. Entonces, recuerden que los griegos eran filósofos, eran científicos, acaparaban mucho el conocimiento. Y aquí esta es una prueba de que realmente hacían ciencia. Pero también vemos cómo esa eternidad que hace un momento dije de 2 minutos, esta eternidad fue de 3 minutos 24 segundos. Entonces, tal vez lo sabía y él dijo, pero tal vez para el tiempo, la gente de la época, la ciencia no estaba tan extendida como para saberlo, y pues durante la batalla menos. Así es que esa eternidad duró 3 minutos y medio casi. ¿Qué habrán pensado? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero dijeron los dioses, ya se enojaron, hagamos la paz y ahí muere. Sí, antes de que nos dejen a oscuras eternamente. Exactamente. Así es. Y bueno, ahora vamos con, a ver, déjenme por acá. Este eclipse es el eclipse que cambió la dieta de un emperador. Así como lo escuchan, tal poder tuvo ese evento que hizo que incluso la dieta de un emperador se modificara. Esta historia es en China, en el año 1302 a.C. Historiadores de aquel país documentaron en fragmentos de caparazones de tortuga un eclipse total solar que bloqueó la luz del sol durante 6 minutos y 25 segundos. Ahora imagínense, estamos hablando del doble de tiempo, casi del que predijo Tales de Mileto. Al considerarse al sol como un símbolo del emperador, el eclipse fue visto como una advertencia para el líder, que tras este fenómeno tuvo que comer solo vegetales y realizar rituales encaminados a rescatar al sol. O sea, o sea, ellos como que relacionaban directamente, ¿no? Lo que le pasaba al sol con lo que ocurría con su emperador, ¿no? Eso es lo que yo entiendo que pasaba. Pues es que acuérdate que los emperadores chinos eran de descendencia, de descendencia divina. Acuérdate que muchos reyes, por ejemplo, de la antigüedad, eran, según ellos, descendencia divina. Tanto los rusos como los ingleses, como todos venían de las deidades. Entonces no eran cualquier gente, por eso eran emperadores, por eso eran reyes. Y aquí no hay excepción. El emperador chino, su símbolo era el sol,
Ah, cierto. y cómo se iba a ocultar. Y además la eternidad fue, como decías hace un momento, el doble. 6 minutos, 25 segundos es una eternidad. Y sin saber, pues pobre del Sí. emperador, lo pusieron a comer verduras Verduras. y a tratar de rescatar al sol a través de rituales. ¿Qué rituales fueron? No lo sabemos, pero Ajá. dícese que fueron rituales. Y esto, fíjense qué interesante, los chinos todavía no inventaban El el papel. papel. Entonces, pues lo registraron en caparazones de tortuga. Ujú. Por esa razón podemos saberlo. Exactamente. Bueno, entonces, ahora vamos con el eclipse más polémico Híjole, es meternos en el terreno de la religión y pues, como sabemos, ahí sí, pues modificar cierta información, ¿no? De la oficial, por así decir, pues es todo un... Es complicado. sí, es polémico. Así es. Y es que resulta que el 24 de noviembre del año 29, fíjense, 29 después de Cristo, se produjo un eclipse total sobre Jerusalén. Es el único que encajaría con el eclipse que según la Biblia ocurrió en la crucifixión de Jesús, pero admitirlo trastocaría la fecha oficial de su muerte, porque recordemos que en la Biblia menciona que Jesucristo se murió de 33 años. Así es, Jesucristo murió de 33 años. Entonces aquí tenemos una diferencia de 4 Pues años. 4 años. Y eso no puede ser porque contradices las creencias de millones de devotos cristianos. Entonces, aquí hablamos de ciencia. Respetamos las religiones, pero pues nosotros tenemos otros datos. Sí, si nos vamos a lo científico, pues como que no empatan, ¿no? No empatan las fechas. Así es. Y pues aquí mismo también nos dice que los evangelios cristianos afirman que tras la crucifixión de Jesús, el cielo se oscureció durante horas. Acuérdense también que si un evento ocurre hace 50 años, ese evento, pasados esos 50 años, ya no va a ser exactamente el mismo. Actualmente tenemos registros en fotografías, escritos, etcétera. Pero cuando pasamos la información de boca en boca, que era el tiempo de Jesucristo, pues alguien puede decir, pues se oscureció media hora, se oscureció 15 minutos, se oscureció 5 minutos, pero al paso del tiempo, las verdades a medias se mitifican y entonces aquí hablamos que durante horas estuvo oscuro. Sobre todo que estamos representando a alguien tan importante en esos momentos y tan importante 2000 años después, claro. Pero pues aquí las historias cuentan que se oscureció durante horas y si mal no me acuerdo también decían que había temblado, ¿no? Cuando la crucifixión... Creo que sí, algo así maneja la Biblia. Y precisamente este eclipse fue considerado por los antiguos historiadores como un milagro o como una señal de los tiempos oscuros que habrían de venir. O quizás hasta pudo haberse interpretado, ¿no? Como la ira de Dios, porque estaban crucificando a su hijo. Basándose en este evento, ha habido historiadores contemporáneos que han intentado establecer la fecha de la muerte de Jesús. Para algunos, la crucifixión se enlaza con el eclipse que duró 1 minuto 59 segundos, sucedido en el año 29 de nuestra época, que es como lo manejan acá, ¿no? Al principio, que fue el 24 de noviembre del año 29. Otros prefieren relacionarlo con un segundo eclipse total que bloqueó la luz durante 4 minutos y 6 segundos, ocurrido en el año 33. Y entonces empataría... Como que empataría un poquito más. Sí, como que ajusta con los tiempos de la crucifixión de Jesucristo y la Biblia. Pues aquí la eternidad de 1 minuto y 59 segundos, 2 minutos, pues es una eternidad chiquita, pero una eternidad. Pero la de 4 minutos, 6 segundos es el doble. Y pues al paso del tiempo, y acuérdense que la Biblia no se escribió inmediatamente que Jesucristo fue crucificado. La Biblia, si mal no me acuerdo, se comenzó a escribir 200 años después, basado en los relatos de sus apóstoles, sí, de la gente de la época. Contando de boca en boca, ¿no? Exactamente, tradición oral. Entonces acuérdense que si alguien vio algo, la emoción del momento lo hace exagerar. Y así se va pasando la historia. Lo que empieza como un evento
pequeño y local termina siendo un evento global y súper importante. Y en este caso, pues Jesucristo era importantísimo para la época y se trató de hacer énfasis en que fue algo muy grande. Y ese eclipse, que, bueno, ese oscurecimiento del cielo duró horas. No dicen cuántas, pero horas. Ahora sabemos que el día que nos oscurezcamos horas, pues no es una muy buena señal de lo que pueda pasar, porque no, científicamente sabemos que eso es imposible. Así es que estaríamos bastante preocupados. Sí. Así es que pues, el eclipse más polémico es este. Pero el que sigue también es bien interesante porque también tiene que ver con la religión. Un profeta. Así es. Y con ustedes el eclipse que anunció el nacimiento del profeta Mahoma, otra de las religiones pues más grandes, ¿no? Del planeta. Que incluso, fíjate, es tan importante que son tantos, también tantos millones, que incluso creen que Mahoma, bueno, más bien Mahoma es el profeta, Ajá, pero, Alá, ¿no? pero Alá es el Dios, y Alá considera a Jesucristo como un gran maestro, pero un muy, muy gran maestro. Sin embargo, Alá, según la religión, la tradición musulmana, pues es algo así como Zeus, el dios de dioses, ¿no? Y aquí en este caso su profeta, su portavoz es Mahoma, que es importantísimo. Sí, en toda la historia. Lo de enlazar estos fenómenos con la vida o muerte de las deidades no es patrimonio exclusivo del cristianismo, como veíamos. De hecho, el Corán menciona que un eclipse precedió el nacimiento de Mahoma. Los historiadores enlazan este evento histórico con un eclipse total que duró 3 minutos y 17 segundos, el 24 de noviembre del año 569 de nuestra época. Además, el sol desapareció también durante 1 minuto y 40 segundos tras la muerte del hijo de Mahoma. Imagínense, o sea, tanta coincidencia en dos eventos importantes alrededor de la vida de Mahoma. El hijo era Ibrahim. Los primeros musulmanes no creían que los eclipses fueran una señal divina. En lugar de eso, los hadith, narraciones sobre Mahoma no recogidas en el Corán, proclaman que ni el sol ni la luna sufren eclipses por la muerte de ninguna persona. Y fíjate qué interesante, pero ellos sí tienen su facción como que rebelde, ¿no? Ajá, sí, escéptica. Escéptica, exactamente. Sí. Mientras que la parte católica, pues, es creer, bueno, también existen los manuscritos apócrifos. Sí, también hay. Según la tradición de la iglesia. Sí, pero aquí en este caso, como que eran un poquito más, ¿cómo podemos decir? Un poquito más racionales, ¿no? Ni el sol ni la luna sufren eclipses por la muerte de nadie. Pero aquí no estamos viendo que un eclipse manifieste que va a ocurrir algo malo. Aquí fue algo bueno. Algo bueno. Bueno y malo, bueno, porque anunció el nacimiento de Mahoma, pero también estuvo la muerte de su hijo. Un evento igual cuando murió su hijo. Sí, Ibrahim. Aunque no sé exactamente, no conozco mucho acerca de esta religión, cómo interpreten a la muerte. Probablemente también es un evento bueno, ¿no? Puede ser. De hecho, la muerte debería interpretarse como algo bueno. Porque te vas con el Dios de tu preferencia. Según cada religión. Sí. Eso lo respetamos. Así es. Y bueno, entonces, este fue el eclipse que anunció el nacimiento de un profeta. Ahora vámonos con el eclipse que marcó el inicio de una guerra. Ay, también. Bueno. Veamos cómo va cambiando el contexto en el que se desarrolla un eclipse. Aquí el rey Enrique I de Inglaterra, que era hijo de Guillermo el Conquistador, murió en el año 1133 de nuestra era. Pero el evento coincide con un eclipse total que duró 4 minutos 38 segundos. En el manuscrito Historia Novela, William de Malmesbury relata que una oscuridad abominable agitó los corazones de los hombres. Tras la muerte se inició una lucha por el trono que sumió al reino en el caos y la guerra civil. Aquí el eclipse lo toman como algo terrible porque coincide
que este rey muere. Y después, por lógica, cuando no hay una estructura política estable, pues todo mundo se pelea por el poder. Y eso fue lo que le pasó a Inglaterra después de la muerte de Enrique I. Hubo guerra civil, hubo un caos, y pues le podemos echar la culpa al eclipse, aunque no tenga nada que ver, pero Pero a alguien había que echarle la culpa. exactamente. Si está aquí, este eclipse de 1133 es interesante y además duró bastante, 4 minutos 4 minutos 38. 38 segundos. Sí, ya es algo importante. Y eso era muy importante. Sí. Ok, vámonos con el siguiente. Y con ustedes, ahora el eclipse que salvó a Cristóbal Colón. Ya estamos por los 1500. Ajá, sí. Resulta que el 29 de febrero de 1504, Cristóbal Colón acabó con una revuelta de su tripulación gracias a sus conocimientos astronómicos. Recordemos que este señor era geógrafo, era científico, ¿no? O sea, Sí, sabía de este ciencia. señor sabía mucho. Ujú. Sabía mucho. Era muy, muy sabio. Navegante. Ujú. Tenía que conocer mucho de astronomía para No, ser navegante también. incluso se dice, y eso ya son chismes, se dice que él tenía unas cartas por ahí que sabían a dónde llevarlo. O sea, Ajá, sí. no era de que buscara a la India, él sabía a dónde iba. ¿A dónde iba? Cuentan los chismes, Sí. pero esos son chismes. Son chismes. Entonces resulta que instantes antes de que se produjese un eclipse total de sol, les dijo que Dios estaba enojado y que mostraría su ira. Entonces el eclipse terminó aplacando la rebelión. Veamos entonces cómo una persona sabia, que sabía que iba a acontecer este evento, pues se aprovecha de esto que iba a ocurrir, pues para poner un poco de orden. Sí, imagínense qué ventaja, ¿no? ¿Qué ventaja tenía? Es que la ciencia te da poder, Sí, te da exactamente. ventaja. No sé si te acuerdes, no sé si sea realmente un chiste o sea realmente una anécdota de un español que estaba con los mayas y que él sabía que iba a haber un eclipse Sí, y que lo iban a ejecutar y les dijo que él iba a hacer que se ocultara el sol. Y que se iban a quedar en la oscuridad. Ajá. ¿A quién le dijo a los señores que ellos sabían de los ciclos aros, ellos predecían eclipses y demás? ¿Y a quién le quisieron engañar? A los mayas. Y entonces lo ejecutaron porque ellos sabían que iba a haber efectivamente un eclipse. Y lo mataron. A él no le fue tan bien como ahí sí, no se dejaron. Sí, no. Como dices tú, el conocimiento da poder. Sí. Porque ¿qué habría pasado si ellos no hubieran sabido, no hubieran hecho sus cálculos? No, pues lo hubieran dejado vivir. Pues no lo hubieran sacrificado. Hubiera pasado como en una de las historias que vienen. Ahorita vamos a ver. Vamos a ver otra historia. La que sigue. Ok. Este es ciencia pura. Sí, pues creo que pues de los que más sabemos todos, ¿no? Y es porque en este eclipse se confirmó la teoría de la relatividad. Ya en nuestra época, otro eclipse famoso está relacionado con Albert Einstein, este alemán que fue un científico pues famosísimo, ya que los físicos contemplaron el eclipse solar de 1919 como un triunfo de la ciencia. Durante el épico eclipse de 1919, en que el sol se desvaneció durante 6 minutos y 51 segundos, wow. O sea, sí fue muy, muy largo este eclipse, los científicos observaron la curvatura de la luz de las estrellas a causa de la masa del sol. Recordemos que esto era, pues... teórico. Ajá, parte fundamental de la teoría de Albert Einstein que decía que el tiempo se veía afectado por el tiempo y el... Perdón, ya me hice bolas. El tiempo y el espacio se ven afectados por un cuerpo muy masivo. Este cuerpo podía hacer que ese plano del tiempo y el espacio se pudiera deformar. El hallazgo confirmó la teoría de la relatividad general del ilustre físico alemán que describe la gravedad como la curvatura del tiempo y el espacio. Así es, porque uno de los fundamentos importantes en la teoría de la relatividad es efectivamente esa curvatura del tiempo y el espacio. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Tenemos dos cuestiones. La luz
siempre, siempre va a viajar en línea recta. Pero ¿cómo se va a curvar? La luz no se puede curvar a no ser que... el medio en el que se mueve sea el que se curve. Exactamente, entonces la luz sigue su trayectoria recta, perfecta, pero si se curva el espacio-tiempo por donde está cruzando, dejemos el tiempo aparte. El espacio mismo, en ese momento, esa luz que proviene, por ejemplo, de las estrellas, que esta era la parte del experimento, se va a curvar también y no van a aparecer en el mismo lugar donde estaban, van a aparecer en otro punto. Así es, así fue como se llevó a cabo esta comprobación. Así es. Porque pudieron observar una estrella que estaba atrás del Sol. Creo que sí, creo que así fue. Y además aquí no estamos hablando de que ocurrió algo malo, ocurrió algo bueno, Dios, Mahoma, o sea, fue nadie, ciencia. Ciencia completa. Y la verdad, un aplauso para Albert Einstein, porque su teoría pasó la prueba. Sí, desafortunadamente ya no estaba vivo para... No, sí, todavía ¿Sí estaba vivo. ahí? Sí, en 19, sí. Sí, perdón, sí, yo ya lo estoy matando antes. No, no lo mates. No, sí estaba vivo. Sí estaba vivo. Pero sí, acuérdate que tampoco, y ese es un dato aquí al ¿cómo se llama? Al margen. Acuérdate que no le dieron el premio Nobel por la teoría de la relatividad, ¿te acuerdas? No, se la ganó por otra cosa, ¿no? Por el efecto fotoeléctrico, porque les daba miedo darle un premio Nobel ante esa genialidad, porque no estaban seguros de que realmente la teoría fuera esa genialidad. Exacto, hasta que pasó esto. Y ni así se lo dieron. No. Ni así se lo dieron. Ni así se lo ganó, pero bueno. No, pero sí, gracias a él, pues ahorita. Gracias a él tenemos las celdas. Exactamente. Qué caras, pero por eso tenemos la Estación Espacial Internacional trabajando. Exactamente. Y algunos aires acondicionados en estos tiempos de calor. De calor, que tanto bien nos hacen. Ok, y bueno, ahora vámonos con el eclipse más largo de la historia. Y más para acá. Y ya en tiempos más modernos. Este ocurrió el 20 de junio de 1955. Tuvo una duración máxima de 7 minutos, 7.74 segundos. O sea, estamos hablando de 7 minutos y casi 8 segundos. Se trata del eclipse solar más largo de la serie Saros 136. Yo creo que después, bueno, ¿quieres explicarlo? No, te iba a decir, acuérdense que la serie Saros es una serie de eclipses que comprende un número determinado de eclipses y van teniendo número. Y cada eclipse es diferente dependiendo las condiciones en las que toma lugar. La distancia del Sol, o sea, el punto de su órbita en el que ocurre el eclipse, que hace que sea más corto, más largo, etcétera. El nodo, ¿no? No, eso es la luna. No, es que es la luna. Efectivamente cruza por los nodos. Siempre tiene que haber un eclipse de sol primero en el nodo. Además, los ciclos aros también te dicen si el eclipse va a ser en el nodo descendente, o sea, cuando el sol baja en su órbita y cruza de norte a sur, o si van a ocurrir en el nodo ascendente. Y también tiene que ver en qué punto del órbita esté, porque siempre tienen que estar cuando ocurre la luna nueva. Pero tiene que coincidir el nodo, por eso no tenemos eclipses cada mes. Cada mes, como habíamos explicado en la plática anterior. Y lo que decíamos de las series Saros, por ejemplo, eso ya lo habían descubierto los mayas. Por eso sabían y podían decir cuándo iban a ocurrir los eclipses. Podían calcular. Esos eran maravillosos. Eran maravillosos. Perdón. No. Dice, así como el eclipse solar más largo del siglo XI y hasta el siglo XXII. Dice, ya que el mayor eclipse se produjo cerca del Ecuador. La totalidad, recuerden que el eclipse va moviéndose a través de la superficie del globo, pero como acabamos de decir, es un globo, el movimiento no es rectilíneo, sino es curvo. Cuando vemos, y vamos a ver ahorita el mapa de la trayectoria del eclipse, que además fue bien difícil encontrar la información, sí, no sé por qué no hay como mucha información acerca de este evento, pero bueno, al final de cuentas encontramos que comienza sobre el Océano Índico. Las
Seychelles, Las Seychelles británicas. actuales Seychelles, y las Maldivas, atravesando Ceilán, que ahora es Sri Lanka. Ah, no, antes era Sri Perdón, que Lanka. antes era Sri Ahora Lanka, Ceilán. Que también exportan, por cierto, ¿cómo se llama? Canela. Vendían unos bolsitas que decían canela de Ceilán. Ok. Incluyendo la capital Colombo, las islas Andamán, Birmania, Tailandia, incluyendo la capital Bangkok, Camboya, Laos, Vietnam del Sur, ahora perteneciente A las islas Paracel y Scarborough. Bueno, Shohal. qué nombres muy raros. Se desplazó también por Filipinas, incluida Manila, el atolón de Cayangel, en el territorio del fideicomiso de las Islas del Pacífico, hoy perteneciente a Palaos. Las Islas Nucumanu, no sé, Nucumanu, en el territorio de Papúa Nueva Guinea, hoy Papúa. Es que antes era el territorio de Papúa Nueva Guinea y ahora se llama nada más Papúa Nueva Guinea. Y también también pasó por el norte del atolón de Ontong Java, en las Islas Salomón británicas. Islas Salomón, finalizando sobre el sureste del Océano Pacífico. Fue el segundo eclipse solar central visible desde Bangkok desde 1948 a 1958. Y este dato es curioso porque es muy raro que una misma ciudad pues tenga 4 eclipses solares centrales en tan solo 9.945, 10 años. Y es que es muy raro, fíjate. Qué suerte. Sí, pero vamos a ver un poquito más adelante que también eso va a ocurrir en uno de los eclipses futuros. Okay. Sí, ahorita vamos a ver eso. Aquí todos estos nombres raros son porque es la parte es Asia y es el Pacífico Sur. Y es parte del Atlántico. Y entonces, mira que pasó como por muchas zonas, pues, no tan habitadas. No pobladas. Pasó por gran parte del mar. Y todo es Asia, ¿ve? Sí. Pues qué lástima, ¿no? Porque fue el que más ha durado. Pero pues bueno, y sí fue difícil encontrar la información. Alex se aventó un clavado ahí buscando y no hay casi información. Mucha información, ¿no? Y es raro porque pues es importante. Pero bueno, ahora vamos con una historia más local. Ah, sí, es que este es ¿cómo se dice? Una leyenda. Un eclipse que realmente es una leyenda. Sí. O sea, está basado en un hecho real, pero el final es cuando se vuelve leyenda. Así es. Nosotros, pues como saben, creo que algunos saben, algunos no, vivimos en Querétaro y cuando vinimos a vivir acá a la ciudad, pues nos dedicamos como a darnos unas vueltas por el centro y luego ahí hacen unos recorridos, pues por los lugares, ¿no?, más emblemáticos de la ciudad, y ahí escuchamos esta historia y por eso decidimos incluirla acá en la plática. Así es. Pues resulta que en 1531, Conín, un indígena proveniente de Jilotepec, del vecino Hidalgo, estado de Hidalgo ahora, con el nombre español de Fernando de Tapia, o sea, primero se llamaba Conín y luego ya cuando se volvió del bando español, se cambió el nombre a Fernando de Tapia. Es que finalmente aceptó la religión. Y tenían la costumbre de tomar un nombre cristiano. Un nombre cristiano, en este caso, hasta bonito, Fernando de Tapia. De Tapia, se escuchaba como de novela, ¿no? Sí. Y bueno, resulta que él había fundado Andamexey en las afueras de lo que hoy es Querétaro capital en 1522. Después de conquistar Itzachichimecapan y haber fundado ahí San Juan Bautista, lo que hoy es San Juan del Río. ¿Ves por qué los españoles mejor preferían evangelizarlos y hacerlos que hablaran español? Pronuncia esto. Pues sí, resulta que bueno, es lo que ahora es San Juan del Río, anuncia a los chichimecas y otomíes de Querétaro que iba a llegar con una nueva doctrina.
Estos le responde que si van a ser conquistados, Conín debe dar muestra de su valentía y le proponen una batalla cuerpo a cuerpo, sin armas. Así, para que vean que de veras es valiente. Sí. Entonces Fernando de Tapia acepta. El 25 de julio, en la madrugada, se inicia la batalla de la Loma de Sangremal, que duró cerca de 12 horas, y es aquí en donde viene un desacuerdo. Ahí, donde entra la parte de la realidad y de la ficción. Sí, de la ficción. Por una parte se dice que los chichimecas y las fuerzas de Fernando de Tapia empatan en la batalla y deciden vivir juntos en paz, pero por otra se cuenta que ocurrió un eclipse total de sol en el que se apareció el apóstol Santiago y que los chichimecas se rindieron. Porque lo vieron. Ajá. Y además creo que vieron una cruz. También vieron una cruz, porque hay una reproducción de una cruz aquí en Querétaro también, que se supone que es la que vieron los chichimecas. Okay. Eso cuenta la historia, bueno, más bien la leyenda. La leyenda, sí, porque aquí ya es donde no sabemos en realidad si ocurrió o no ocurrió. No dicen en qué circunstancias apareció el apóstol Santiago o cómo supieron que era el apóstol Santiago. Sí, pero era él. Pero según era él. Era él. Esto es más una leyenda que una verdad, pero al final la ciudad conocida como Querétaro, en aquel tiempo, es fundada como Santiago de Querétaro. Es cuando cambia ya su nombre a Santiago de Querétaro, que es así como se llama la capital del estado. Acuérdense que los nombres de las ciudades tomaban un toponímico indígena, en este caso el nombre Querétaro, ajá, y le agregaban un santo cristiano. Entonces aquí tenemos Santiago, por el apóstol Santiago, y Querétaro, por el nombre original de Querétaro. Pero aquí es donde viene lo interesante. Pues que en realidad los cálculos astronómicos nunca han demostrado que un eclipse haya ocurrido en esas fechas. Exactamente. Sin embargo, si observamos la bandera, el escudo de Querétaro, pues vemos que sí tiene un eclipse en el centro y una cruz. Tiene la cruz, tiene al apóstol Santiago, el eclipse, 2 estrellas, y entonces aquí tenemos algo muy chistoso, que si eso nunca ocurrió, el escudo de Querétaro tiene un error astronómico, como decía por ahí algún dato, porque científicamente eso nunca ocurrió. Ahora, también es tradición y muchas de las cosas que vemos reflejados en los escudos de armas, en los símbolos de las ciudades, pues también viene de la tradición de su pasado, del pasado de las ciudades. Entonces, pues es una bonita historia. Sí, ajá, que nos llamó la atención precisamente por eso, y por eso quisimos así como investigar, pero lo que encontramos fue esto. No, y además, acuérdate que dijeron que Conín era un traidor. Además. Además, a la entrada de Querétaro, viniendo de la Ciudad de México hacia Querétaro, hay una estatua enorme de Conín. Ajá, pero dándole la espalda a la ciudad de Querétaro. Sí, entonces dicen que por eso. Por eso era está en esa posición. Así es. Y bueno, vámonos entonces ahora a algunos eclipses pues históricos o importantes que han ocurrido en México. Ah, sí, porque se vivían de una manera también bien desinformada. Sí, bueno, algunos han sido notables, como el que observó el astrónomo Carlos de Sigüenza y Góngora, desde la capital novohispana el 23 de agosto de 1691, y del que señaló: a muy poco de las 8:03 de la mañana nos quedamos no a buenas, sino a malas noches. Al mismo instante en que faltó la luz, cayéndose las aves que iban volando, aullando los perros, gritando las mujeres y los muchachos, desamparando las indias sus puestos en que vendían en la plaza fruta, verdura y otras menudencias. Se causó de todo tan repentina confusión y alboroto que causaba grima. A diferencia de la mayor parte de los pobladores de la Nueva España, Sigüenza sabía que el fenómeno iba a presentarse, de manera que desde la noche anterior preparó los instrumentos para estudiarlo, y en su escrito declaró que estaba muy alegre de haber podido contemplar un acontecimiento como este. Imagínense ese contraste. Todo el mundo corriendo, desesperados, con miedo. Bueno, hasta ¿Cómo lo describe, no? Hasta las indígenas dejaron sus puestos ahí abandonados. Ajá. Y el señor yo creo que hasta se divertía por dentro, ¿no? Tal vez diría, estás corriendo. Pues es y pues es algo
Es que sabía qué Muy pasaba, pero natural, los ¿no? demás corrían como pollos sin cabeza. Entonces, como decimos, el conocimiento da poder. Es poder. Y aquí Así podemos es. ver esto que ocurrió en la capital de la Ajá, Nueva España, de la o Nueva sea, España, en Ciudad de México. México. Así es, sí, eso fue en 1691. Ok, vamos con Y ya este nos otro. vinimos aquí en 1857. 57. Ujú. Aquí el periódico La Enseña Republicana de Durango, estamos hablando del norte del país, dijo que los habitantes de la ciudad habían podido observar un espectáculo sublime, grandioso y sorprendente, de acuerdo con el periodista que narró el hecho. El eclipse inició a las 4:10 de la tarde y una hora después la oscuridad era completa. Se vieron clara y distintamente las estrellas del firmamento y las luces artificiales alumbraban como en las tinieblas de la noche. La oscuridad total duró de 5 a 6 minutos. Luego comenzó a disiparse y el sol apareció de nuevo entre unos ligeros celajes. O sea, esto es lo que dijo el El periodista que periodista. sabía que había pasado. Ujú. Pero La gente que a esa hora caminaba por las calles y la plaza principal de Durango se aterrorizó durante el momento de la oscuridad total. Algunos corrieron en diferentes direcciones y otros pidieron misericordia. Sin embargo, todo volvió a la tranquilidad cuando la luz regresó. es que era un simulacro de fin del mundo, según ellos. Algo así, Sí, pero la sí, verdad es que lo que decíamos, la gente cuando no hay algo a lo que le tengas más miedo, que a la oscuridad. a la oscuridad, a lo que no conoces. A veces la oscuridad de la noche dices, bueno, pues es de noche, es normal que sea oscuro, pero cuando de día se hace de noche y no sabes por qué, aún estamos hablando de 1857. O Sí, sea, como que, ¿por qué? ¿por qué? En Sí, fin, efectivamente podrías pensar que es el fin del mundo. exactamente. Y Ok. pues ahora vamos a uno un poquito más para acá. Ajá, este es el que del que hablábamos al inicio de la plática, que comentábamos con Laura que pues nos tocó vivir y pues en mi caso, yo tenía 12 años y pues sí me tocó ya vivirlo de manera informada. Gracias a mi mamá, que no sé si está viendo la plática esta noche, pues ella es muy dada a leer acerca de ciencia, a informarse. Entonces, pues ya nos tenía preparados para esta fiesta, porque así lo vivimos. Me acuerdo que estábamos súper emocionados, teníamos la televisión prendida adentro de la sala y estábamos esperando en un momento en el que ya empezara el eclipse y salíamos a la calle, al patio, a empezar a ver, ¿no? Los primeros cambios que se empezaban a dar en el ambiente, que si ya se empezaba así como a oscurecer, a bajar la cantidad de luz, empezó a correr un vientecito fresco. En aquel tiempo yo vivía en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, hace un calor horrible, precisamente en el mes de julio. Y pues sí, la diferencia de temperatura fue muy notable. Eh, pues también en ese tiempo no estaba como tan urbanizado y pues sí había muchos animalitos que empezaron a regresar, ¿no? Aves que empezaron a regresar a los árboles, a resguardarse como cuando ya se va a hacer de noche, perros aullando, grillitos, ya conforme se empezó a hacer más oscuro, empezaron los grillos a cantar, ¿no? Y fue todo un espectáculo. La verdad es que gracias a mi mamá pudimos vivirlo de la manera más maravillosa que pudo haberse vivido. Fue una total emoción y lo recuerdo de esa manera. Y fíjate cómo lo describiste, me recordó a Sigüenza y Góngora, cómo Ajá, describió lo que iba sí, ocurriendo. Así pasa en los eclipses totales. Y fíjate sí. que este eclipse total se vivió de manera bien interesante en muchos lados de México. Fue Ujú. el punto de máximo eclipse, de máxima duración, fue de 6 minutos 53 segundos. Estamos Ajá. viendo que el eclipse más largo Ajá, fue fue de de siete minutos con con 8 ocho segundos. segundos. O sea, Ujú. Estuvo muy cerca de ser estuvo muy cerca. de los más largos. Y es que influyó mucho en la posición de la luna. Ahora, el punto de mayor duración fue un lugar que se llama Tuxpan, y no presidente Veracruz, sino Ujú, Tuxpan, Nayarit. ujú. Aunque varió en diferentes ciudades, sabemos que por el movimiento de la luna
por la altitud del lugar, todo eso cuenta la duración. Por ejemplo, en La Paz, Baja California, duró 6 minutos 27, bastante. En Mazatlán, 5 minutos 41. En Guadalajara, 6 minutos 18, muy buenos. En Ciudad de México, 6:42. También O sea, estuvo maravilloso. Nada más 11 segundos menos que el máximo. Sí. Puebla, 6 minutos 27 segundos, también muy bueno. Y Oaxaca, 5 minutos 36 segundos. Ahora, aquí una cosa que debemos de apuntar es el espacio entre eclipses y eclipses. Así es, de aquí la importancia que tiene pues estos dos eventos que vamos a tener próximamente, porque pues no habíamos tenido un eclipse solar desde el 3 de marzo de 1970 y ocurrió en el Istmo de Tehuantepec. El 30 de mayo de 1984 ocurrió un eclipse anular en el centro de México. En las ciudades en donde no fue la totalidad de ambos eclipses, se observó como eclipse de sol parcial. Ahí te va. Del 70 al 91. Ajá, son 21 años. Son 21 años. Pero del 91 a para 2023, acá, estamos hablando de 32 años. 32 años. O sea, Ajá. es una cantidad de tiempo enorme. Y de aquí a que suceda otro. Ah, sí, de aquí a que suceda otro, yo ya no lo voy a ver. No, y mira, aquí está la trayectoria de ese eclipse de 91, que fue una maravilla. Sí. Cubrió todo lo que fue el Bajío. Bueno, agarró Baja California Sur, agarró el Bajío, aquí el occidente, el centro de México, el centro, León, Querétaro, todo el Bajío, el Distrito Federal, Puebla, sí, Oaxaca, se siguió acá hasta Chiapas y Quintana salió Roo. No, aquí Pues es Chiapas. Este es Chiapas y perdón. salió rumbo hacia Guatemala. Exacto, y aquí al norte y al sur tuvimos eclipses parciales. Y ve cómo la gente, estas son fotos de la época, eclipse solar ayer, espectáculo del siglo. No, claro, imagínate, también es otra cosa bien importante. No todos los eclipses totales pasan por las ciudades más pobladas del mundo. Más pobladas, sí, ajá, y ocurrió así. Fue, diría nuestra hija, fue una bendición. Sí, sí, fue una bendición. Sí, porque sí atravesó, pues sí, las zonas más densamente pobladas en el país. Y fue bien interesante porque Ciudad de México estuvo nublado. Estuvo bien nublado. Yo me perdí la totalidad. Nosotros tuvimos la suerte de tener pues el sol a todo lo que daba. Si te das cuenta en la imagen superior izquierda, se ve nublado. Esta es la Ciudad de México. Aquí arriba. Pero, por ejemplo, aquí también puedes ver que estaba nublado, aquí donde está la fecha y la hora. Y ves aquí la corona del solar. ¡Qué precioso! Bueno, fue una cosa impresionante. Sí. Y ahora vamos a platicar sobre lo que decía hace un momento. Estados Unidos tuvo el gran eclipse de Norteamérica, lo que ellos llaman el gran eclipse de Norteamérica, de 2 minutos 20 y tantos segundos de duración la totalidad. Dices, no inventes, el gran eclipse de México fue de 6 minutos, casi 7. Pero bueno, ¿por qué lo llamaron así? Porque tenían 40 años de no tener un eclipse en su territorio. Ajá, porque por eso para ellos fue el gran. Exactamente, 40 años de no tener un eclipse, por amor de Dios. Entonces, Dios les dio a través de la naturaleza un buen eclipse. Pero lo más interesante es que este eclipse de 23 y este eclipse de 24, los dos van a pasar por territorio de Estados Unidos. Pero ¿cuál es lo interesante? Que según recuerdo haber visto en uno de los mapas, hay una ciudad, un punto. En el que van a ocurrir los dos. Exactamente. Sí. Y justo en esa ciudad está el cruce del eclipse anular y del total. Y del total. O sea, qué suerte. Coincidencia. Sí, van a estar de fiesta en octubre y en abril. Sí, y eso es bien inusual. Sí, también. Es bien inusual. También porque, es inusual. Bueno, el territorio de Estados Unidos es muy grande. Pero que en el mismo punto. En el mismo punto. Y eso se me queda a mí de tarea para decirles exactamente en qué lugares donde van a cruzar. Porque si hay un punto donde van a cruzar los dos. En el caso de nosotros, por ejemplo, pues uno se va a ir al sureste y el otro se va a ir al norte.
pero van a estar en México. En así México. es que, y no van a durar 2 minutos 30, uno va a durar 5 minutos y 20 segundos, y el otro va a durar 4 minutos 50, me parece, algo así. Sí, al menos no van a estar tan cortitos. No, Vamos a van poder a ser disfrutarlos bien. van a Buenos ser eclipses. buenos eclipses. Esperemos que las condiciones meteorológicas sean las ideales para poder disfrutar de los dos. Sí, y de estos vamos a platicar. Sí, en la siguiente plática, ¿no? Toca el tema ya de hablar Ya vamos a hablar de los eclipses. Bueno, del de octubre. Del de Vamos a hablar octubre, vamos a empezar de lo con que el- va a ocurrir en el eclipse de octubre. ¿Cuáles van a Así ser los es. lugares donde se va a ver como anular, o sea, con la anularidad, y donde se va a ver parcial? Exacto, y si es la siguiente plática, ¿verdad? ¿O Creo no? que sí. No me acuerdo qué tema sigue, Sí, pero es en las pláticas siguientes cuando vamos a contarles sobre los detallitos finos de los eclipses, por lo pronto, del eclipse anular que viene en octubre, como mencionaba Ale. Sí, que Va a el ser- tiempo se está yendo rapidísimo. Yo me acuerdo cuando el año pasado, en octubre, dijimos, estamos a un año del eclipse. Uy, sí, Y ahora ya estamos a meses. ya estamos a meses. Ya estamos casi en julio, agosto, septiembre, octubre, 3 meses, menos de 3 meses. O sea, Y ya vamos a estar viviendo el primero. ya vamos a estar de fiesta. Y Sí, pues, y tenemos que estar listos todos para poder verlo. exacto, para poderlo poder ver de manera disfrutar. segura, disfrutarlo, pasárnosla Sin bien, miedo, sin pendiente de que algo ocurra, ¿no? sin que la gente guarde a sus niños para que no se vayan a lastimar los ojos durante el eclipse, porque algo les puede pasar. Es una historia habitual, sin que algunas entidades de educación prohíban a los maestros de primaria o de otros grados que saquen a los niños, que prohíban que saquen a los niños a Pues ver no el va a ocurrir. eclipse. En no va a Esta ocurrir vez no. porque el del 14 de octubre es sábado. Entonces ahí sí va a ser responsabilidad total de los padres, ¿no? En el caso de los niños. Pero aquí queremos padres bien informados, ajá, y que que puedan sepan decirles cómo. a sus hijos, ajá, qué es lo que está ocurriendo y cómo disfrutarlo, ¿no? Exacto. De manera totalmente segura. Y Precisamente. en el caso del de abril del 2024, va a ser el lunes regresando de las vacaciones de Semana Santa. Entonces ahí va a ser interesante ver qué van a hacer las autoridades, si van a alargar un día más las vacaciones. Que sería lo ideal. Que sería, ajá, que la verdad es que sí estaría padrísimo para que todos pudiéramos tener el tiempo de poder disfrutar de este evento, o pues van a ir entrando de las vacaciones, va a ser el primer día de clases. Y va a ser también un día de fiesta, porque pues sí, porque van a salir a verlo. O sea, aquí lo importante es que sepan cómo sí, cómo no, y en qué momento y cómo lo vamos a ver, porque al final, y esto lo vamos a ver a detalle, todo el territorio nacional se va a ver beneficiado de un eclipse, ya sea anular o parcial. Eso es la maravilla. Y ya lo platicamos en la charla anterior, cómo se llevaban a cabo los eclipses. Sí, cómo se llevan a que cabo. siempre tienes tu parte total, pero también tienes los componentes parciales. O sea, siempre vas a tener un eclipse parcial con un anular o con un total. Entonces, vamos a pues sí va a estar interesante. Y ahora sí, vamos a tener un eclipse bien informado. Nuestra idea sería tener un eclipse más informado que el del 91. Y pues ya lo platicaremos. Así es. Ya lo platicaremos. Y bueno, pues entonces este fue el tema del día de hoy. Esperamos que les haya gustado la información que les presentamos y pues que se queden con algo de estas historias. Y si alguna pues les llamó la atención, pues vayan y se documenten todavía más. Sí, acuérdense que ahora Internet tiene todo en la palma de su mano. Sí. Precisamente platicaba con nuestra hija y le decía, en aquellos tiempos, en 1990, que le platicaba de tecnología, le decía, ¿no tenías Internet? Se me quedó viendo y dice, no. Le dije, no,
Digo, entonces tenías que ir a una biblioteca a informarte, a buscar tus datos, a buscar tus bibliografías, a todo. Actualmente, le digo, la magia de tener un teléfono inteligente en la mano es tener el mundo a tus pies. Tienes toda la información. Entonces, como les dijo Ale, si a alguien le interesa saber más, se puede echar un clavado, no en los libros, en Internet. Y acuérdense de otra cosa, Internet no siempre dice la verdad. Sí, hay que checar que sean fuentes de información confiables. O que puedan comprobarlo en varios sitios. Así es. Y bueno, pues muchas gracias. Aquí les dejamos nuestras redes sociales. Por medio de ellas pueden hacer contacto con nosotros si necesitan alguna otra información o les surge luego alguna duda. O también si quieren adquirir los visores solares para poder ver el eclipse. De manera segura. Pues también los tenemos ahí a la venta. Así es, cumplen con la norma 123, 12, 2015, con las certificaciones para que puedan verlo de manera totalmente segura. Es más, son tan seguros que con un telescopio, son del mismo tipo de filtro, con lo que utilizamos para los telescopios en la parte de enfrente. Recuerden, no se ve el sol sin telescopio y sin alguien que sepa realmente lo que hace. No se ve el sol con telescopio. O sea, no se ve el sol con telescopio. No se ve el sol con telescopio. Sí. A menos de que tengan la seguridad de estar capacitados de usarlos con un filtro adecuado o que estén en compañía de alguien que sepa. Así es, y bueno, pues entonces ahora dejamos de compartir pantalla. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Muchísimas gracias, Ale y Alfredo, como siempre, muy, muy, muy interesante todo lo que nos están platicando. Y bueno, sí, todos tuvimos alguna experiencia muy bonita con el eclipse. Exactamente como decíamos, el eclipse del 91 fue un eclipse muy espectacular, fue un eclipse que nos... desafortunadamente en ese tiempo, como comentábamos en un inicio, había mucha desinformación acerca de todos los métodos que se podían utilizar para verlo y pues no mucha gente lo vio, aparte de lo largo que fue, ¿no? Fue, ahora sí que fue el eclipse del siglo y mucha gente no lo aprovechó y esa fue una tristeza y creo que ahorita, como tú bien dices, Alfredo, y creo que también es una frase que uso mucho yo, no me dejará mentir aquí mi hija, el conocimiento da poder. Entonces, definitivamente ahorita tenemos mucha parte de cómo podernos informar, como comentaban ustedes, en Internet, siempre teniendo cuidado de ver qué páginas estas son las que estamos visitando, pero principalmente, pues, obviamente, yo siempre recomiendo mucho, pues, las páginas del Instituto de Astronomía, del Observatorio Nacional, obviamente la NASA, pero que sea realmente la NASA, fíjense muy bien, que tenga el famoso .gov, porque de repente hay muchas páginas que dicen que son de la NASA y no son ciertas. Tengan mucho cuidado en esa parte. En observación, efectivamente, nosotros estamos llevando casi ya un poquito de manera continua las observaciones en telescopio en la Sociedad Astronómica de México, en el Parque de los Venados, y siempre les hago mucho énfasis, nunca verlo ni con telescopio ni con microscopio, con el equipo adecuado y las personas capacitadas para ello. Entonces, ahí creo que eso es bien, bien, bien importante. Y, y bueno, pues si gustan, ahorita pasamos a toda la parte de comentarios y preguntas. Aquí en el chat de la reunión de Zoom, Alan nos dice, el eclipse de 91 fue un eclipse muy largo, se vio parcial en Caracas, él nos visita desde Caracas. Y el de 1900, el del 2017 se vio parcial también. El de 98 fue total en Venezuela, con cielos azules, sin nubes, un espectáculo único. Los de octubre de 23 será parcial y creo que el de abril 20 será parcial en Venezuela. Qué bien. Fíjate que uno de ellos va a pasar por Colombia, pero va a tener un muy buen porcentaje de ocultación para Venezuela. Lo van a poder ver parcial. Eso yo creo que ustedes, si en la plática que nos den justamente ya en camino a los eclipses, pues ya ustedes nos dirán justamente la franja en la que va a recorrer.
Exacto. Así Sí. es. Así es. Sí, toda esa información la tenemos. Así es. Nos comenta también el mismo Alan que Cristóbal usó las tablas astronómicas elaboradas por el rabino y astrónomo Abraham Zacuto. Okay. Sí, pues él tenía acceso, ¿no? A Dice toda esa que tuvo, información. exacto, Sí. dice que tuvo que usar 2 bitácoras para evitar un motín por si pasaban en el horizonte y caía por el precipicio en la época de Colón. Para la tripulación la Tierra era plana, exactamente. Sí, tenemos que recordar también eso. Colón utilizó un eclipse para obtener y que utilizó un eclipse para obtener alimento de los indios. Y él mismo también nos dice, había otros motivos para, ya con la parte que que comentamos justamente de cómo se demostró por medio del eclipse de 1919, me parece, ¿verdad? Sí, ajá, sí. Del 19. Para demostrar la teoría de la relatividad, bueno, justamente la curvatura más bien, ¿no? Del universo, decía que había otros motivos para no obtener el premio Nobel por motivos religiosos, ya que era judío. Es ahora un problema en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Sí, pero no es tanto porque haya sido durante la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que la teoría de la relatividad se publicó a principios del siglo. Todavía para 1919 había pasado la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra. Exacto, pero el problema con el Holocausto, lo que llamamos el Holocausto, todo ese asunto empezó en 1938 cuando Adolfo Hitler comenzó con sus historias del nacionalsocialismo y arrastró a Italia y arrastró a Japón, pero eso ya fue en los 40. Realmente Einstein se merecía su premio Nobel desde la década de los 10 y de los 20. Ya para los 30, efectivamente, posiblemente pudo haber afectado que fuera judío, pero recuerden que emigró a los Estados Unidos y ahí Hitler se equivocó con buena fortuna para nosotros, porque recuerden que el principio de la teoría de la relatividad es el inicio teórico de la bomba atómica y se le fue de las manos porque era judío, nada más por su problema con los judíos. Pero sí, por esa razón no se lo dieron. Y además aquí tenemos también que darle siempre, y justamente ahorita en esta época de dar el espacio justamente a las mujeres, Mileva yo creo que también jugó un papel muy, muy, muy importante en todo lo que, en los cálculos sobre todo, ¿no? Ella le ayudó muchísimo en esa parte a Einstein y creo que ha sido poco reconocida. Ahorita justamente gracias a Ricardo Ganem que nos está haciendo artículos sobre mujeres astrónomas, vamos a empezar a ver toda esa parte que fue muy, muy, muy importante, ¿no? Pero creo que no ha sido lo suficientemente reconocida y creo que, digo, sin quitar mérito a Einstein, porque finalmente, pues él fue la cabeza de todo esto, ¿no? Pero ella le ayudó mucho en sus cálculos, entonces... Lo que pasa es que Einstein no era matemático, él era físico. Y la parte matemática, vamos a decir que se la maquilaban. La parte matemática. Exacto, ajá, así es. Sí, tenían su matemática. Ajá, bueno, que pues sí, también fue un genio, ¿no? Albert Einstein igual. Sí. Sí, indudablemente Einstein fue un genio, pero también como mencionas, y es muy cierto, hay muchísimas mujeres súper valiosas en la historia de la ciencia que nunca han sido reconocidas, que nunca se les ha mencionado, que sus logros fueron pisoteados por el varón que los presentó, y hay muchos casos así, que es una desgracia realmente, pero tenemos muchas mujeres dignas de reconocimiento. Claro, muchísimas. Claro que sí, muchísimas, muchísimas, claro que sí. Y bueno, pues la sociedad siempre inclusiva desde hace muchísimos años, yo siempre lo he dicho, a mí la sociedad astronómica desde que llegué nunca tuve ningún problema con la cuestión de que no fueran inclusivos con mujeres, ¿no? Entonces, pues nosotros estamos haciendo ya esta parte en la página de la Sociedad Astronómica de México. Vamos a tener
una sección especial de mujeres astrónomas. Así es de que los invitamos para que nos visiten, ya lo estamos trabajando, estamos en eso. Entonces yo creo que próximamente, como máximo un mes, ya tendremos esta sección especial. Qué Y padre. aparte, pues la sección especial para nuestra astrofotógrafa. Ay, muchas gracias. Esa sí ya Muchas la gracias. tenemos Eso sí es desde hace rato ya comprometida justamente con Leti, ¿no? Que ella es la que la está trabajando. Entonces próximamente ya estaremos lanzando eso también. Sí, todo un honor para mí, de verdad. Estoy muy contenta de poder tener este espacio. Muchas gracias. Claro que sí, bienvenida. Y bueno, CI dice que si tenemos un grupo de WhatsApp, aún no tenemos un grupo de WhatsApp, tenemos que amarrar muchas cosas todavía, pero bueno, tenemos las redes sociales en donde ustedes nos pueden mandar mensaje, ya sea en la misma publicación o por WhatsApp, y por lo general procuro responder. Desafortunadamente, pues todos somos astrónomos aficionados, siempre les hago hincapié en esta parte, ya que pues tenemos nuestras actividades aparte, y de repente se nos complica un poquito contestar, pero créanme que estamos haciendo un esfuerzo muy grande por responderles. Entonces, ahí igualmente ya, si es directamente con la página de Andrómeda, ya Ale y Alfredo nos hicieron favor de poner ya sus redes y sus páginas. Y pues siempre haciendo énfasis en que ellos son profesionales, ellos los van a apoyar, y la Sociedad Astronómica de México les confía esta parte a ustedes, ¿no? Porque sabemos que son profesionales y que siempre van a ver por la seguridad de todos ustedes en cuanto a justamente los lentes especiales, los filtros especiales, oculares, todo lo que ustedes necesitan para observación. Sí, y así Alan, es, gracias. Y Alan dice que en qué ciudad serán estos 2 eclipses. Igual, ¿no? Pues creo que en la próxima conferencia ya empezaremos a despejar todas esas dudas, pero no sé si quieran ustedes. De manera general, claro, de manera rápida. El del 14 de octubre de este año, que va a ser el eclipse anular, aquí en México va a cruzar los estados de Campeche y partecita de Quintana Roo. Sí, es un área pues pequeña. Pues bastante pequeña y bastante despoblada. Y muy despoblada. Bastante despoblada. La ciudad más importante que va a estar en la zona del eclipse precisamente es Campeche. Capital. Y Campeche, y fuera de la franja de totalidad está Mérida. Mérida, que es lo más cercano, pero está fuera de está fuera. Pero está Exna, por ejemplo, es un buen lugar para visitar, es sumamente interesante y no se llena tanto, entonces pues ahí podríamos empezar a ver hacia qué sitio pues ir para arqueológico puede asistir. Sí. Así, hasta donde sabemos, pues las autoridades no están haciendo el esfuerzo de poner sedes en estos lugares que seguramente van a estar muy concurridos. Exactamente. Pero pues sí, pueden ir checando alguno de estos lugares. Y aunque parezca mentira, pero hay asociaciones astronómicas en el sureste y también que le trabajan y le echan muchas ganas. Parece que en Campeche hay una sociedad astronómica que está haciendo sus preparativos y está trabajando en sus eventos. Entonces, y precisamente creo que corresponde a Eclipses México. Es parte de Eclipses México, creo que sí, creo que es parte del comité de Eclipses México. De Eclipses México que le están trabajando. Instituto de Astronomía, que aparte de todo, sí es del instituto, ¿verdad? Aparte de todo, creo que es el mentor al que ustedes pueden acudir. Es el Instituto de Astronomía el que está dirigiendo todas estas actividades, y de verdad, les recomiendo mucho que se acerquen de veras a grupos que les estén garantizando sobre todo la parte de observar bien, con toda la seguridad que se necesita. Y yo les recomendaría mucho también a todos que si se tienen que hacer, que si quieren acercarse, se acerquen justamente a ese grupo y bueno, obviamente perdón, a Eclipses al Comité Eclipses al Comité México. Exactamente. Sí es.
que Exactamente. engloba al Instituto de Astronomía, Ajá. engloba a la Universidad de, creo que la Universidad de ¿Cuál? Durango. No me Es una de acuerdo. las universidades también, porque Sí, hay, pues obviamente el Instituto de Astronomía cubre también, por ejemplo, el Observatorio de Tonantzintla, todo lo que es el Instituto de Astronomía, El obviamente en INAOE. la sede el INAOE. Ensenada, el INAOE, exactamente, y creo que es a donde ustedes se deben de dirigir siempre, Exacto, ¿no? o con A sus, lugares seguros, por favor, porque de verdad se está creando una cuestión un poquito complicada en la parte de que de repente hasta lugares politizados, ¿sí? Entonces tengan mucho, mucho cuidado en esa parte. Y bueno, no, también el, sí, perdón. perdón, te iba yo a decir, Ajá. hablando también, regresando a la pregunta, que qué ciudades, vamos a mencionar también que el total va a entrar por Sinaloa, específicamente Mazatlán, Ajá. se va a seguir por Durango, capital, va a seguir por Coahuila. Torreón, Ujú. Torreón y, Ujú. ¿cómo se llama su ciudad hermana? Piedras Negras. No, ¿Cuál? este, Gómez Palacio. Gómez Pero de Palacio, Durango. Ajá. y de Gómez ahí Palacio, sí. va a salir hacia De Piedras Estados Negras Unidos. Ujú. y se va a Sí, Estados Unidos. así Entonces es. tenemos mucho. Y además, el máximo eclipse, la máxima duración, va a ser al norte Torreón. de De Torreón. Torreón. Ujú. Son 4 minutos 28 segundos. Vamos a ver muchas delegaciones, yo creo. Nosotros, en especial la Sociedad Astronómica de México, estará en Mazatlán. También, ustedes como Astronomía Andrómeda, ¿en dónde estarán para ir ¿En haciendo Torreón? En Torreón. justamente en Torreón? Ok. Sí, en Y la Torreón Sociedad Astronómica estará en Mazatlán para quien le interese ir viendo también. en dónde les gustaría también estar. Verlo. Sí, Y, sí, se y puede bueno, entrar. obviamente la Sociedad Astronómica tiene un poquito limitado, la verdad, las personas que iremos, ya que justamente pues tenemos que estar buscando un lugar muy seguro. Nosotros siempre, siempre estamos pensando en evaluación de riesgos. Entonces, por esto decidimos hacerlo en Mazatlán, porque nosotros consideramos que es el lugar, pues, un poquito más seguro, y de seguro ustedes con Astronomía Andrómeda igualmente están evaluando todo eso. Entonces, tengan mucho cuidado, por favor, a quiénes se van a dirigir para ir a observar, porque de verdad no digo nombres ni nada, pero sí hay grupos que están bien, bien politizados y que no están checando justamente esa parte de evaluación de riesgos, de ver cuántas personas van a estar observando, qué es lo que les voy a dar, qué es lo que les voy a ofrecer, y en un momento dado que se junten muchas personas, cuántos telescopios voy a tener, todo eso. Entonces, tengan mucho, mucho cuidado en esa parte, porque no por ustedes pueden observar definitivamente, como lo dije yo en alguna reunión, México es de todos, ¿no? Y todos los podemos Exacto. observar en donde querramos, pero por favor, con mucha, mucha seguridad. Cada quien elija el lugar en donde lo va a observar, y es esta la situación en la que nosotros, junto con Astronomía Andrómeda, nos interesamos mucho en darles toda la información que ustedes necesiten, y justamente por eso empezamos con estas pláticas, ¿sí? Porque en especial a la Sociedad Astronómica de México y Astronomía Andrómeda nos preocupó mucho esa parte, de repente, de que por querer abarcar mucho, se tenga Abarcar mucho, se ponga en Exactamente. riesgo, ¿no? La integridad de las personas. Así Exactamente. es. Primero están Exactamente. las personas, sus ojos, su seguridad, su Exacto. integridad, y Ajá. después lo demás. Exactamente, así es. Y bueno, miren, Mario Alberto Mora, que es un seguidor que ya tenemos desde hace mucho tiempo y que es ya fan destacado en Facebook, dice que muy buena charla y que muchas gracias. Muchas Agla gracias. Rodríguez, Agla Ah, Rodríguez nos dice yo recuerdo que cuando era pequeña hubo un eclipse y se medio oscureció. Creo que es ese del que hablan. No sé si es de desde el 91. 91. Sí, sí. Es de 91. Ajá, igual está con nosotros ahorita Jorge Valencia de Astronomía Andrómeda, que les manda un abrazo muy fuerte. Saludos, Jorge. Ah, Un Sí, el abrazo. buen George. Sí. Eh, sí.
Dice también igualmente que deje angustias, dice, yo nací durante el eclipse del 30 de mayo de 1984. Wow. ¡Qué padre! Sí. Órale, qué padre, sí. Ajá. A ver, déjenme ver si hay otro comentario. Creo que ya no. Alicia Pérez de León, bueno, ella nos está viendo. Alicia, saludos. Ella está en los cursos de astronomía básica de la Sociedad Astronómica. Le mandamos Saludos. un saludo. Así Sí, saludos, claro. Pues bueno, a ver, veamos nada más aquí con todos los que estamos ahorita en Facebook. Dice, dice, esta noche Venus y la Luna están cerca. Así es. Sí. Ayer estuvimos observando. Tenemos ahí un desfile de... sí, tuvieron observación allá. Sí. Eso estuvo padrísimo, ¿no? Para dar la bienvenida al verano. Sol. Sí, dice Alan también. Solsticio, Dice, que fue ayer en la... En la mañana. 8. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice aquí Alan, ya lo perdí, ayúdenme a buscarlo porque era uno de los últimos comentarios después de... ¿sí? Donde dice, y a usar el Mylar con prudencia. Ajá, sí. Ajá. No, Bueno. es que el Mylar no es o sea, no es malo el Mylar, pero el color que nos da es un color blanco azulado, es mucho mejor el polímero negro. Plata. El polímero negro plata. Así es. De sí. lo mejor. Pues para los que nos están viendo y no sepan, el Mylar es un material con el que se puede observar de manera segura. Pero no cualquier Mylar, no la bolsita de papitas, sino certificado. No, certificado. Sí, para ese no, tenga mucho cuidado. Sí, justamente igual, ¿no? O sea, la evaluación de riesgos, esa siempre tiene que estar en nuestra mente, y más cuando se trata con los ojos. Y como dicen bien Ale y Alfredo, las normas ISO son normas que hablan sobre certificaciones. Entonces, tengan siempre presente eso. Ahorita, hasta el momento, no desconozco, no han salido lentes con normas oficiales mexicanas, que también son estrictas, pero ahorita las que han salido son las normas ISO y son con las que tenemos que seguir siempre. Entonces, eso recuérdenlo muy, muy, muy bien, que cualquier cosa que ustedes utilicen esté debidamente certificada. Así es, y si tienen alguna duda o algo, acérquense a la Sociedad Astronómica de México, acérquense con nosotros, Astronomía Andrómeda, y con todo gusto les asesoramos. Por favor, sí, eso, igual la no hay divulgación, hay muchos grupos, pero por favor tomen en cuenta que siempre tienen que ser por lugares seguros, porque si no, esto no sale bien. Sí, ahorita clonan todo. Todo lo clonan. Y nuestro amigo Enrique Consejo también los felicita, dice muchas gracias, Enrique. E interesante plática. Gracias. Enrique, muchas gracias también a ti por estar siempre aquí presente. Igual que Mele, que siempre está aquí, Alan, Víctor Delgado, buenas noches, también igual. Hola, pues bien, si no tenemos otra pregunta, creo que voy a pasar, vamos a pasar a los reconocimientos. Se van a llevar un montón de reconocimientos, Ale. Sí. Van a tener muestrario de reconocimiento de la Sociedad Astronómica de México, que es la mejor manera, la única manera que nosotros tenemos a lo mejor de reconocerles todo el esfuerzo y todo el trabajo a cada una de las personas que han colaborado con nosotros. Y es de verdad un apoyo muy, muy grande el que nosotros sentimos siempre. Entonces, bueno, la Sociedad Astronómica de México, fundada en 1902 por el ingeniero Luis León, otorga el presente reconocimiento a la ingeniera María Alejandra Pérez López por su excelente presentación a distancia dentro del ciclo Camino a los Eclipses México 2023-2024 con el tema Eclipses Históricos, fechado el 22 de junio del 2023 y firmado por el profesor Rubén Horacio Becerril Marañón, presidente del Consejo Directivo, el cual les manda un afectuoso saludo. Muchas gracias. Y el otro reconocimiento a José Alfredo González Sosa, igualmente por la presentación dentro del ciclo Camino a los Eclipses 2023-2024,
eclipses históricos, igualmente fechado el 22 de junio y firmado igualmente por el profesor Rubén Horacio Becerril Marañón. Pues les damos un aplauso. Muchísimas Muchas gracias. Muchísimas Muchas como gracias. siempre, por estas muy amenas pláticas. Recordemos que la Sociedad Astronómica de México desde un inicio trabaja por la divulgación de la astronomía y que todos somos aficionados a la astronomía y justamente nuestro interés principal es llegar a las personas que quieran iniciar en este camino de la astronomía para aficionados. Entonces, los invitamos a que, los vuelvo a invitar a que visiten tanto a la Sociedad Astronómica de México como Astronomía Andrómeda y todas las instituciones que nos estamos dedicando ahorita a la divulgación de la astronomía de manera, pues por lo general de manera gratuita, ¿verdad? Que de algo tenemos que ver cómo nos mantenemos instalaciones y todo en el caso de la Sociedad Astronómica de México, sí. Pero por lo general trabajamos de manera gratuita, cuando menos todos los que nos estamos ahí, estamos trabajando por amor a la astronomía. Así es de que, pues, muchísimas gracias a todos, Enrique, Silvia, Mele. Sí, muchas gracias. Gracias por haber estado aquí acompañándonos. Alan, Víctor, buenas noches. Antonio Canales. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola. Buenas noches. A todos, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y los esperamos el próximo miércoles. Vamos a tener conferencia, la conferencia del ciclo Meteoritos, Meteoros, Planetas, Estrellas, la gran familia cósmica, que está coordinada por la doctora Guadalupe Cordero del Instituto de Geofísica de la UNAM, a la cual también igual le agradecemos muchísimo todo el apoyo que nos ha dado. Y pues muchísimas gracias, los esperamos el próximo miércoles y que tengan una muy bonita noche a todos. Sí, muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias y también los seguimos esperando con las siguientes pláticas de este mismo ciclo. Sí. Exactamente, dentro de un mes, ¿verdad? Va a ser la siguiente conferencia. Igualmente y la otra que conferencia. También tenemos el otro ciclo de conferencias. Exactamente, el otro ciclo que se llama segundos miércoles, ¿no? Sí, exactamente, los segundos miércoles. Telescopios, constelaciones, astrofotografía y algo más. Astrofotografía y algo más. Sí. Poquito largo el título. Sí, bueno, pues que tengan muy bonita noche. Igualmente, buenas noches a todos.